Con el permiso de vuecencia, mi general. Señor. Buenos días y bienvenidos a esta segunda jornada del 12º ciclo de estudios europeos que la Academia de Artillería organiza como cada año en colaboración con el Center for European Studies de la IE University y con la Oficina de Información Europe Direct del Ayuntamiento de Segovia. Como saben, en esta edición y bajo el título de Una brújula estratégica para la defensa de Europa, proponemos una reflexión sobre la situación de Europa en el entorno estratégico actual y su posible evolución, y sobre la voluntad de la Unión de fortalecer su papel como actor principal en seguridad y defensa a nivel global y avanzar en el desarrollo de capacidades de defensa, no solo para proteger mejor los intereses europeos, sino también para fortalecer la paz y la seguridad fuera de Europa. En ese entorno estratégico actual, que es volátil, incierto, complejo y ambiguo, está plagado de desafíos. La crisis del multilateralismo, contestación del multilateralismo, la expansión de la influencia china, el resurgimiento de Rusia como actor global, la permanente inestabilidad de la región del Sahel son, entre otros muchos, ejemplos de estos desafíos. La brújula estratégica, que da nombre a este ciclo, es una iniciativa actual que tiene por objeto crear una guía en la que queden fijadas las orientaciones políticas, los objetivos y las prioridades de la Unión Europea en materia de seguridad y defensa, reflejando de esta forma su firme voluntad de implementar de manera efectiva la política común de seguridad y defensa. Pero a los desafíos externos se suman retos internos. Los países de la Unión deben ser capaces de acordar un análisis conjunto de las amenazas, los objetivos estratégicos y una guía política en la que basar futuras acciones. Hecho esto, deberán además asumir sus responsabilidades para lograr de forma suficiente y creíble los objetivos que la brújula propone en las áreas de gestión de crisis, resiliencia, desarrollo de capacidades y establecimiento de partenariados y alianzas. Para ilustrarnos sobre la situación y perspectiva de la Unión Europea como actor global en este escenario estratégico, tenemos hoy el honor y el enorme privilegio de contar con la presencia del excelentísimo señor don Josep Borrell Fontelles, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea. Sería prolijo tratar de presentar el impresionante currículo del señor Borrell. Con todo, trataré de hacer una breve reseña para que el auditorio se haga una idea de la talla de nuestro conferenciante de hoy. Don Josep Borrell Fontelles nace en la Pobla del Segur, Lleida, en 1947. Es licenciado en Ingeniería Aeronáutica por la Universidad Politécnica de Madrid y licenciado y doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense. Es además máster en Economía y Tecnología de la Industria del Petróleo por el Instituto Francés de Petróleo de París y en Matemáticas Aplicadas, en Investigación Operativa, por la Universidad de Stanford, en California. Entre 1972 y 1982 fue profesor de Matemáticas en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y en la Universidad Complutense de Madrid. En 1982 fue nombrado secretario general de Presupuesto y Gasto Público y entre el 84 y 1991 fue secretario de Estado de Hacienda. De 1991 al 96 ostentó la cartera ministerial de Obras Públicas, Transporte, Telecomunicaciones y Medio Ambiente. En esos años, concretamente en el periodo entre 1986 y 2003, fue diputado en las Cortes Generales de España, donde presidió la Comisión Mixta para Asuntos Exteriores. Y dentro de ese periodo, entre el 99 y 2002, fue miembro de la Convención Europea que redactó el proyecto de Constitución Europea. En 2004, fue elegido diputado al Parlamento Europeo y en la primera parte de esa legislatura, hasta 2007, fue presidente del Parlamento Europeo. Desde ese año y hasta 2009 fue presidente de la Comisión de Desarrollo. Tras dejar Bruselas, de 2010 a 2012 fue presidente del Instituto Universitario Europeo de Florencia. En 2013 se reintegró a su cátedra en la Universidad Complutense y obtuvo una cátedra Jean Monnet en Integración Económica Europea en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales. En 2018 regresa a la política y ostentó el cargo de Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación hasta finales del 2019. Y, como decía, desde esa fecha y en la actualidad, es el actual representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea. De entre sus muchas responsabilidades en este puesto, destacaría que es encargado de coordinar la acción exterior de la Unión Europea y de promover el papel de la Unión como líder mundial, de perseguir el refuerzo de la capacidad de la Unión para actuar de forma autónoma y defender sus valores e intereses a escala mundial. Antes de ceder la palabra a nuestro conferenciante, quiero recordar que la audiencia de esta charla se celebra bajo la regla de Chatham House, es decir, que lo que aquí se hable podrá ser utilizado fuera de este entorno, pero sin citar la fuente ni los comentarios del propio ponente o de cualquier otro interviniente.
Y ahora sí, no robo ni un segundo más a nuestro ponente. Señor Borrell, ministro, tiene toda nuestra atención. Muchas gracias. Excelentísimo señor jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, excelentísimo señor teniente general de la Dirección General de Política de la Defensa, ilustrísimo señor coronel director de esta academia, alféreces cadetes, sargentos alumnos, representantes del Instituto de Empresa. Es para mí un gran honor tener la oportunidad de dirigirme a ustedes en una academia militar que, además de ser la más antigua del mundo en activo, figura también como una de las mejores. Gracias por su amable invitación. Créanme, y no son palabras protocolarias, es para mí una gran satisfacción poderme dirigir a los futuros oficiales del Ejército Español. Y quisiera aprovechar esta invitación para tratar 3 temas, inevitablemente de una forma sucinta y esquemática. Primero, una panorámica de la situación geopolítica global, tanto desde una perspectiva histórica como geográfica. Segundo, ¿qué es eso de la política común de seguridad y defensa de Europa? ¿Y qué pretendemos hacer con eso que denominamos la brújula estratégica, que en castellano no suena demasiado bien, pero en inglés suena mejor cuando se dice el Strategic Compass? Y finalmente, darles alguna idea de la geografía y de las actuaciones que actualmente estamos desarrollando dentro del marco de la construcción de esta Europa de la seguridad y de la defensa. Empecemos por la panorámica geopolítica, que está dominada por la confrontación en las fronteras de Ucrania y Rusia, por el envite que el señor Putin le está haciendo al mundo occidental. Pero no les voy a hablar demasiado de eso. Eso es la actualidad de hoy. Hace 6 meses no lo era. Hay otras grandes cuestiones de fondo que no son Rusia y que también están en nuestra agenda y de las que dedicaré más atención. Pero Rusia inevitablemente nos trae los recuerdos del fin de la Segunda Guerra Mundial y de los acuerdos o las reuniones de Yalta, cuando después o todavía en guerra el mundo se repartió en zonas de influencia entre la Unión Soviética de entonces y lo que básicamente era Estados Unidos, más los países europeos, dividiéndose en los territorios conquistados por unos y por otros. Por eso ahora decimos que no queremos un segundo Yalta, que no queremos repetir el mundo en zonas de influencia, como se hizo entonces. Algunos me dicen, cuando me escuchan decir eso, que las zonas de influencia han seguido vivas y que todavía hoy existen, y que es un poco un wishful thinking decir que no queremos un Yalta II, porque las conversaciones que están teniendo lugar de alguna manera pueden volver a ser eso. Recuerden que en Yalta se dijo que en todos los países liberados de la Alemania nazi habría elecciones democráticas. La Unión Soviética no respetó estos acuerdos y cayó el telón de acero en la mitad de Europa. Después hubo las revueltas en Checoslovaquia, aplastadas en el 48, un grupo de países europeos, Estados Unidos y Canadá, crean la OTAN en 1949, donde en su artículo 5 se garantiza la defensa mutua. Recuerden, el artículo 5, cualquier Estado que sea atacado, los demás acudirán en su ayuda. Yalta 45, 49 la OTAN, en el 89 cae el muro de Berlín, se reunifica Alemania, Rusia acepta la reunificación con la, según ellos, promesa explícita de que la OTAN no se extendería más allá de las fronteras este de Alemania, y andando el tiempo
en 1991, exactamente el 25 de diciembre, hace poco hemos celebrado los 30 años, desaparece la Unión Soviética, se disuelve el Pacto de Varsovia y proclamamos el fin de la historia. Hemos ganado, la democracia ha ganado, a partir de ahora no habrá más que economía de mercado y democracia y se acabaron los conflictos geopolíticos. Una visión ciertamente miope, como ha venido a demostrar lo que ha ocurrido después. Porque desde 1999 empieza la ampliación al este de la OTAN con los países bálticos y los países dominados por la Unión Soviética que ahora son miembros de la Unión Europea. Piensen que la implosión de la Unión Soviética genera 15 países independientes nuevos y que ya en el 2005 Putin dice eso ha sido la mayor catástrofe para la historia de Rusia y de alguna manera siempre ha tenido en mente que había que reparar esa catástrofe, que había que rebobinar la historia y volver a construir una Rusia que fuera algo más que la Rusia actual. Pero no solo fue Putin quien tuvo esa visión. Antes que él, el presidente Mitterrand también dijo que la implosión de la Unión Soviética era una mala noticia y particularmente para Europa sería fuente de conflictos futuros. El primero de ellos, ¿qué hacíamos con el arma nuclear? ¿Dónde estaban las armas nucleares soviéticas? No podíamos permitir la dispersión de ese armamento nuclear y se consiguió concentrarlo todo, la Rusia de hoy, y Ucrania, que era un gran tenedor de armas nucleares soviéticas, renunció a ellas a cambio de que se garantizase su independencia, su integridad territorial y su soberanía. Y ahora ciertamente nos lo recuerda. Me convencieron de que renunciara a las armas nucleares que tenía a cambio de todo eso que no ha sido respetado. Y eso es lo que dice Putin. Y lo dijo solemnemente en el 2007 en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Léanlo, es muy claro. Es obvio que la expansión de la NATO no tiene nada que ver con la modernización de la alianza, al contrario, representa una provocación que reduce nuestra confianza mutua. Lo dice delante de la canciller Merkel y de todas las autoridades occidentales reunidas en Múnich ante su sorpresa, porque no estaba previsto, que Rusia levantara la bandera de su reivindicación. Pero ya es el 2007, no ha ocultado nada desde entonces. La actual crisis no tiene nada de nuevo. Poco a poco, en Crimea, en Georgia, en el Cáucaso, Rusia se ha ido demostrando cada vez más assertive, como se dice en inglés, hasta llegar a la situación actual. Cierto que mientras tanto hemos construido una arquitectura de seguridad en Europa, desde los acuerdos de Helsinki de 1975, que garantiza la soberanía y la integridad territorial de los Estados europeos en la OSCE, y eso es lo que está siendo puesto en cuestión hoy en día por Rusia, que percibe claramente la expansión de la OTAN como una amenaza para su seguridad y plantea en ese intercambio de cartas, que ustedes habrán tenido ocasión de leer, porque ayer los publicaba la prensa española, reclamando su seguridad y por nuestra parte, digo nuestra, Estados Unidos y la OTAN, pero también la Unión Europea, planteando la voluntad de discutir ese concepto que se llama la seguridad indivisible. Es un concepto que tiene distintas interpretaciones para unos y para otros y que básicamente quiere decir que sí, tú puedes escoger las alianzas militares a las que quieras pertenecer, pero eso no puede hacerse sin detrimento de la seguridad de los demás. Y sobre eso, espero, se van a desarrollar, negociaciones que impidan una situación crítica en nuestras fronteras del este. Pero mientras tanto, el presidente Putin ha acumulado 150.000 efectivos fuertemente armados en las fronteras de Ucrania como un instrumento de hacer presión
en estas negociaciones. Y eso, desde luego, no es la manera como nosotros creemos que hay que resolver los problemas, y mucho menos volviendo, como les decía al principio, a un Yalta II. En esa trayectoria, la Unión Europea ha ido creciendo. La Unión Europea nace, como ustedes saben, con el Tratado de Roma. Bueno, nació antes, pero el embrión fundamental es el Tratado de Roma en el año 57. Pero permítame dar una lectura militar al nacimiento de la Unión Europea. Porque antes del Tratado de Roma, en el 57, hay otro tratado por el que se intenta crear un ejército europeo. Es un tratado, creo que son 3 años antes del Tratado de Roma, por el que Francia y Alemania acuerdan, con el apoyo de Estados Unidos, crear un ejército europeo, un verdadero ejército europeo. El objetivo era rearmar a Alemania para hacer frente a la Unión Soviética, pero no se podía rearmar a Alemania sola pocos años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. La solución era hacerlo de una forma híbrida dentro de un gran ejército europeo. Se firma un acuerdo para eso, pero ese acuerdo es rechazado por el Parlamento francés. Esa parte de la historia no es demasiado conocida, pero es importante señalarla porque los primeros pasos en la construcción europea se quisieron hacer desde la dimensión militar, creando un ejército europeo para hacer frente a Rusia bajo el auspicio de Estados Unidos. Y es una coalición entre gaullistas y comunistas que en el Parlamento francés rechaza la aprobación de este acuerdo. Los gaullistas, porque no quieren un oficial alemán mandando soldados franceses 6 o 7 años después del fin de la guerra, y los comunistas porque no tienen ningún interés en que se refuerce la defensa occidental frente a Rusia. La idea capota. Y entonces es cuando los visionarios de la época comprenden que el camino militar no es posible, porque toca demasiado de cerca la fibra emocional sensible de los pueblos, todavía con las heridas de la guerra bien abiertas, y que hay que ir por el camino de la economía. Y por eso crean la Comunidad Económica Europea, empezando por comunitarizar el carbón y el acero, porque el carbón y el acero eran entonces las armas de la guerra. Y se piensa que si las ponemos bajo un mando común, haremos imposible la guerra, porque los instrumentos de la guerra estarán comunitarizados. Y empieza esa larga trayectoria que nos lleva a la situación actual, con antes de ayer 28 y ahora 27 países. Permítanme que amplíe un poco el zoom y después de haberles hablado del continente y de Rusia, les hable del tema fundamental de nuestro tiempo, que es la rivalidad entre Estados Unidos y China. Eso es lo que va a marcar este siglo. Eso es lo que va a marcar la confrontación, no solamente militar, esa será la última fase, pero ya económica, financiera y sobre todo tecnológica. Permítanme que les cuente un poco la visión desde los dos lados de la trinchera. Yo tengo la oportunidad de hablar mucho con los dirigentes chinos. Como presidente del Parlamento Europeo, hace ya unos cuantos años, tuve la ocasión de discutir con el propio presidente Hu en el Palacio del Pueblo en Pekín. Y ahora en las cumbres que tenemos con el presidente Xi, los chinos nos recuerdan siempre que ellos son una civilización más antigua que la nuestra, una civilización de 5.000 años, que han sido el centro del mundo, se llaman a sí mismos el imperio del medio. Ellos creen que están en el centro, no los europeos, que tienen su propia manera de ser y de hacer, que nunca han sido una potencia expansionista, que nunca han invadido ni colonizado a los demás, como nosotros ciertamente lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia, y que no tenemos ningún derecho a inmiscuirnos en su política interna y a cuestionar su falta de respeto, decimos nosotros, a los derechos humanos, sea con los uigures en Xinjiang o en la situación en Hong Kong. Niegan radicalmente la superioridad de nuestro sistema político y también niegan nuestro derecho a considerar lo que pasa dentro de sus fronteras como algo que nos afecte.
China tiene reivindicaciones territoriales sobre Taiwán y sobre el mar de la China, donde están construyendo en pequeños islotes que apenas emergen a la superficie del mar bases aeronavales que podemos percibir a diario a través de las imágenes de los satélites. Y están reclamando una posesión territorial en el mar de la China occidental, donde pasa, y ténganlo bien presente, el 50% del comercio exterior de la Unión Europea. Esta es nuestra segunda vena aorta. La primera es la que lleva el petróleo desde el Mar Rojo, desde el Océano Índico, desde los países de Oriente Medio. La segunda es la que lleva nuestras mercancías a China y nos lleva las chinas a Europa. 50% de nuestro comercio exterior se transporta en barco por zonas del mar de la China que China reclama parte de su soberanía territorial. Y además, China tiene una gran desconfianza hacia nosotros porque creen que siempre apoyaremos cualquier rebelión democrática que tenga lugar en su país, como ocurrió en los tiempos de Tiananmen. Y por esto, China se ha propuesto alcanzar una hegemonía, primero tecnológica y después militar, y están dando pasos muy importantes para conseguirlo. Hace 10 años el gasto militar chino era el 3% del gasto militar mundial. Ahora es el 15% del gasto militar mundial. Ciertamente Estados Unidos sigue siendo mucho mayor, 40%, pero la velocidad a la que China se arma es impresionante. Acaban de votar su segundo portaaviones y están construyendo el tercero. Y tienen ya más barcos de superficie que la Navy americana. Por lo tanto, China está dando unos pasos importantísimos para afirmarse como la gran potencia y reclama su lugar en el mundo. Y lo reclama con una visión histórica que contrasta con la actitud de Estados Unidos dando bandazos, la actitud que depende de la presidencia, y con una cierta ingenuidad por parte de nosotros, los europeos, que cuando admitimos a China como miembro de la Organización Mundial del Comercio, a principios de este siglo, creímos que a través del comercio y el progreso económico emergería una clase media en China que reclamaría derechos y libertades y el sistema político chino evolucionaría hacia algo parecido al nuestro. Un sistema de alternancia en el poder, de competencia entre partidos políticos y de libertades democráticas. Eso no ha sido así, ni mucho menos. Al contrario, China se ha reafirmado en su modelo político. China es hoy todavía más que ayer un modelo alternativo, no tiene una contestación interna fuerte y se presenta al mundo, especialmente en África, como un sistema político más eficiente que la democracia multipartidista occidental. Y nosotros tenemos que hacer frente a esta situación y vemos a China a la vez como un rival, como un competidor y como un socio. China es las tres cosas a la vez. Es un rival geoestratégico porque su modelo socioeconómico es distinto al nuestro, pero cuidado, puede ser adoptado por otros países del mundo que lo consideren, y esa es la gran propaganda china, más eficiente. Es un competidor, porque muchas empresas chinas compiten ya con éxito con las nuestras. Los autobuses eléctricos de Londres y de Madrid son chinos. China ya no produce camisetas de algodón a bajo precio, produce productos de alta tecnología y compite con nosotros cada vez más y mejor. Ya no copia, innova. Y es un socio, porque sin ellos, sin los chinos, no podemos resolver muchos de los grandes problemas que tenemos, en particular el cambio climático. Nadie puede pretender resolver el problema de las emisiones de CO2 si no contamos con China. Miren, nosotros somos el 8% de las emisiones mundiales de CO2.
aunque mañana las suprimiéramos todas, por milagro, el problema seguiría siendo el mismo, porque quedaría el otro 92% restante. Y entre China y Estados Unidos son la mitad de las emisiones globales. Luego, lo que haga China es absolutamente determinante. No podemos no colaborar con China. China insiste en que ella es un país en desarrollo, que todavía no ha alcanzado nuestro nivel y por lo tanto se puede beneficiar de las reglas comerciales que protegen a los países en desarrollo. China es el mercado más grande del mundo y eso es un gran incentivo para nuestras empresas, en particular las alemanas. China es un sistema autoritario y eso permite que las empresas chinas hagan lo que el poder político decide y eso le permite expandirse por el mundo buscando materias primas esenciales que serán nuestra segunda gran dependencia. Seguimos siendo dependientes del petróleo y del gas, pero si hacemos la revolución verde y dejamos de consumir gas y petróleo, seremos dependientes de los que producen los materiales imprescindibles para hacer funcionar las tecnologías digitales. Materiales imprescindibles que están en la cordillera andina, en las selvas africanas y en las estepas chinas, en particular en Afganistán. Y eso puede crearnos una segunda dependencia tan grande o incluso mayor que la dependencia que hemos tenido y seguimos teniendo todavía de los combustibles fósiles. Y finalmente, China puede dedicar todos los recursos que quiera a su desarrollo tecnológico militar con el ambicioso de lograr una hegemonía geopolítica. China tiene ya armas hipersónicas y puede concentrar, a diferencia de otros países democráticos, un esfuerzo económico muy grande en su equipamiento militar. No tiene que convencer a ninguna opinión pública para hacerlo. Nosotros compartimos el mismo modelo socioeconómico con Estados Unidos, economía de mercado y competencia política entre partidos. Estamos más cerca de Washington que de Pekín, pero no tenemos siempre los mismos intereses que los Estados Unidos. Y por eso debemos forjar una autonomía en defensa de lo que son nuestros intereses, sabiendo que la emergencia de China como gran potencia es inevitable y lo que hay que hacer es buscar un acomodo de esa nueva gran potencia en un orden multinacional, internacional, multilateral, regido por reglas, porque si no lo conseguimos, iremos a un mundo donde será la ley del más fuerte el que decidirá cómo funcionamos. En resumen, la pandemia ha alterado los equilibrios globales. Hasta ahora no he hablado de la pandemia, pero la pandemia ha llegado y ha alterado los equilibrios globales. Ha desplazado el centro geoestratégico del mundo hacia Asia. Este siglo será el siglo asiático. Ha exacerbado la rivalidad entre China y Estados Unidos. Luego les mostraré algunos ejemplos visuales de esta rivalidad. El Indo-Pacífico será el escenario de la historia. Nosotros, los españoles, que fuimos los primeros en navegar por el Indo-Pacífico, en nuestras ya lejanas Filipinas, volveremos a ver de nuevo cómo ahí se forjará el mundo de mañana. Y por eso en la Unión Europea estamos ideando, planeando una misión de fuerzas navales coordinadas para vigilar esas rutas que son tan importantes para nosotros, aunque estén tan lejanas. Fíjense también que esta escalada de tensión en Europa con Rusia ni era esperada ni es deseada por Estados Unidos. No era esperada. Hace 6 meses no hablábamos de eso, no estaba en la agenda. Sí, bueno, vale, había guerra en Donbass de baja intensidad, pero Rusia no había movilizado sus tropas todavía, ni había puesto tan claramente sobre la mesa sus exigencias. Estados Unidos se había replegado de Europa y no deseaban, desearlo sin duda no lo desean tampoco hoy, tener que hacer frente a un segundo frente, porque para ellos el primer frente está en el Pacífico y todo lo que sea dedicar fuerzas y energías a confrontarse con Rusia les distrae de su objetivo fundamental,
que es China. Y en estos tiempos vamos a hacer frente a dos grandes ejes transformadores de nuestro mundo. El primero son los problemas ambientales y el segundo es la revolución tecnológica. Los problemas ambientales van a afectar nuestra seguridad. Los desequilibrios en Sahel son en buena parte consecuencia de la desertificación y esa es consecuencia del cambio climático. Y la revolución tecnológica va a afectar no solo las armas de la guerra, sino las formas de la vida. Dentro de 5 años habrá 1.000 millones de cámaras de videovigilancia en el mundo y 15.000 millones de instrumentos digitales. Vamos a una sociedad donde la digitalización estará invadiendo nuestras vidas y donde los grandes cambios del medio ambiente van a representar también cambios en la distribución de la riqueza y del poder. Y eso va a traer inestabilidad, sin duda. No puedo dejar de decir 2 palabras sobre Latinoamérica, un continente que no presenta hoy grandes conflictos geopolíticos, pero tiene una enorme conflictividad social, está estable geopolíticamente, pero tiene una enorme inestabilidad política interna. Y debo decir que España sí, pero Europa no está presente en América Latina. No conseguimos o no queremos o no nos interesa como institución A27 invertir políticamente en América Latina. Yo intento cambiar esta actitud, lo cual es curioso porque las empresas europeas han invertido más en América Latina que en Rusia, en China, en Japón y en India juntos, lo que sorprende cada vez que lo digo. Y a pesar de esta realidad económica, no la tenemos en nuestra pantalla radar. Solamente hablamos de América Latina en Europa para hablar de Venezuela y de Cuba, pero el resto del continente parece que políticamente no exista. En cambio, lo que sí existe es África. África es una tierra terriblemente inestable. Y lo primero que tendríamos que hacer al hablar de África es no hablar de África, porque hablamos de África como si fuera un país, África. Lo decimos África, como decimos Alemania o España. No, África no es un país, África es un continente, tan grande que en él cabe Europa, Estados Unidos y Canadá juntos. Es un país terriblemente diverso y con un crecimiento de la población espectacular. En 30 años, en los próximos 30 años, habrá 1.000 millones más de africanos. No 1.000 millones de africanos, no, 1.000 millones más de africanos. En 30 años va a haber 1.000 millones más de vecinos. Dudo que África sea capaz de asimilar esa población en sus estructuras económicas. La enorme juventud de esta masa de población va a contrastar con el envejecimiento de Europa y con la reducción de nuestra demografía, porque dentro de 30 años seguiremos siendo los mismos que ahora, solo que mucho más viejos. Y ese desequilibrio demográfico nos va a llevar también a nuevas fuentes de desestabilización. África está ya muy desestabilizada, con guerras nuevas, como la de Etiopía, con conflictos enquistados, como el de Sahel, que puede parecerse, se está pareciendo a Afganistán. Y déjame que haga una reflexión al paso de estas palabras. Los ejércitos europeos, como los occidentales, están moldeados al estilo de las guerras interestatales de un Estado contra otro a través de fuerzas regulares que se enfrentan de una manera, digámoslo, transparente, clara. Los conflictos entre Estados con ejércitos regulares, y nosotros utilizamos la enorme capacidad de fuego que tenemos, la enorme potencia militar que tenemos, en los conflictos que ya no son entre Estados y que ya no son regulares, sino que son con fuerzas irregulares diseminadas en la población, que combaten con muy escasos medios, en esos conflictos que llamamos asimétricos, que
perdemos uno tras de otro. Se perdió en Vietnam, se perdió en Afganistán, no se ha ganado en Irak y en el Sahel nos puede pasar lo mismo. No nos enfrentamos ya a otro ejército, nos enfrentamos a fuerzas diseminadas que luchan, insisto, con muy pocos medios, pero que se confunden con la población y que al final acaban haciendo parecer que nuestras fuerzas son fuerzas de dominación extranjera y son rechazadas por la población porque no conquistamos sus corazones y sus espíritus, a pesar de que nuestras intenciones son las mejores. Lo que está pasando en el Sahel ahora es un buen ejemplo de esto. De alguna manera le pasó lo mismo a España con la invasión de Napoleón e inventamos la guerrilla. Bien, pues ahora en esta lucha contra el terrorismo, en esa lucha contra los movimientos insurgentes, hemos derivado hacia unos conflictos que no son los conflictos clásicos y que deberían obligar a repensar estratégicamente la manera en la que utilizamos nuestra fuerza militar. Yo no lo sé. Doctores tiene la Iglesia. Ustedes tienen que pensarlo. ¿De qué maneras hacemos frente a conflictos que no podemos ya ganar por una confrontación a campo abierto entre las fuerzas clásicas de los ejércitos? Lo que está pasando en Sahel, préstenle mucha atención, porque posiblemente va a ser Rusia la que va a tomar la dirección política de Sahel, como ya la ha tomado de República Centroafricana, donde hemos suspendido nuestras actividades de entrenamiento del ejército centroafricano porque ya está en manos de las compañías rusas Wagner. Y la llegada de estas a Mali, desplegando más de 1000 hombres, y el inicio de retirada parcial de las tropas francesas, es un problema que en los próximos semanas o meses se decantará posiblemente o hacia una presencia mayor pero más fuerte o hacia una potencial retirada. Déjenme que pase ahora a echar un vistazo a la política de seguridad y defensa. ¿Cómo ha evolucionado esta política? Mire, se intentó hacer, como les he dicho, en el año 52 y fracasó. En el 57 el Tratado de Roma, puramente económico. En el 88 la Declaración de Saint-Malo, cuando el presidente Chirac y el primer ministro Blair deciden hablar a lo grande de la defensa europea, para caer después en el olvido hasta que en el 2022 estamos intentando, a través de esta brújula estratégica, dotarle de un contenido operativo. Ha habido intentos previos, ha habido alguna cosa. En el 2003 Europa mandó soldados europeos a Bosnia y Herzegovina, mandó soldados europeos, aquí nos lo dice también, al Congo, pero durante muchos años hemos estado, no diré que paralizados, pero sí condicionados por la ampliación al este, por la llegada de nuevos países, con una mentalidad diferente, con unos objetivos diferentes, con un sentimiento de las amenazas diferentes. Para ellos el gran problema es el este, es Rusia, no es lo que pasa en África. Miren lo que dijeron en Saint-Malo Blair y Chirac. Léanlo y compárenlo con la situación actual. La Unión debe disponer de una capacidad autónoma de acción, con fuerzas militares creíbles, dispuesta a responder a las crisis internacionales. Debe tener estructuras apropiadas para llevar a cabo acciones militares sin la OTAN. Europa necesita fortalecer sus fuerzas armadas para reaccionar ante los nuevos riesgos. Esto es del año 98, han pasado 24 años. Esta afirmación no sería hoy, no es hoy asumida por todos los países europeos, ni mucho menos, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque esta idea de que tenemos que tener fuerzas militares creíbles europeas para actuar sin la OTAN no es algo que se comparta por aquellos países que piensan que su seguridad fundamentalmente se la asegura
la pertenencia a la OTAN. Por lo tanto, la política europea de seguridad y defensa no es una alianza militar, no es un instrumento de defensa común, no es un instrumento de defensa colectiva. Y si no lo es porque no se quiere que sea. Y a veces los medios de comunicación le piden peras al olmo. Le piden peras al olmo y le piden a Europa que haga cosas que nadie le ha pedido que haga. La política de seguridad y defensa no es una OTAN bis. No lo somos. Entonces, ¿qué somos? Somos un instrumento de la política exterior. Un instrumento de la política exterior. Y por eso está bajo la responsabilidad del alto representante para la política exterior, que soy servidor de ustedes. Pero insisto, es un instrumento de la política exterior que está más bien dedicada a intervenir en las guerras de los demás. Porque en el siguiente slide verán qué es lo que define esa política exterior. Fíjense qué diferencia. Es parte de la política exterior. Ofrece capacidad civil y militar para garantizar el mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad internacional de acuerdo con las Naciones Unidas. Y para hacerlo tendremos que pedir a los Estados miembros que nos faciliten las capacidades necesarias. Luego, nada de un ejército europeo. La fuerza militar sigue estando en los Estados miembros, que la suministran y la proponen conjuntamente para intervenir, como yo digo, en las guerras de los demás, para prevenir conflictos, para fortalecer seguridad internacional y para garantizar la paz donde haya conflictos. No los nuestros, sino los conflictos que nos afectan y queremos ayudar a resolver. Con dos excepciones. La del artículo 42.7, que se parece un poco al artículo 5 de la OTAN, pero que si lo leen con cuidado verán que no es lo mismo. El artículo 42.7 dice que si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le ayudarán con todos los medios a su alcance. Hasta aquí es el artículo 5 de la OTAN. Cuando alguien está agredido, los demás le ayudarán con todos los medios a su alcance. Pero luego viene un montón de literatura adicional donde dice que todo ello se hará sin perjuicio de la pertenencia a la OTAN, sin perjuicio de los compromisos adquiridos en el marco de esta organización, y que para los Estados miembros que sean parte de la OTAN, que siendo el fundamento de su defensa colectiva, hay demasiados condicionantes para que podamos decir que el artículo 42.7 es el artículo 5 de la OTAN. Sin embargo, cuando Francia es objeto de ataques terroristas, apela al artículo 42.7. Y el otro artículo es el 222, que dice que si somos objeto alguien de un ataque terrorista o una catástrofe natural o humana, también todos acudirán en su ayuda. Bueno, vale. Pero ¿por qué Francia, cuando sufre los ataques terroristas de Bataclan, por qué no acude al artículo 222, que habla específicamente de ataques terroristas? ¿Por qué llama al artículo 42.7 que hace referencia a una agresión armada? Porque trata de hacer un upgrade del problema y presentarlo como una acción exterior hecha por el terrorismo internacional que nos amenaza a todos de una forma difusa. Estas son las dos únicas vías por las cuales la política exterior de seguridad y defensa se puede entender como una política de defensa común, pero con todos los caveats que está claro que tienen estos artículos. Lo que les pasa a los ejércitos europeos y lo que le pasa
a la defensa europea es la inmensa fragmentación que tenemos. Si sumamos el gasto en defensa de todos los Estados miembros, excluyendo al Reino Unido, que ya no está, si sumamos nuestro gasto en defensa, gastamos tanto como China y 4 veces más que Rusia. Fíjense, 4 veces más que Rusia. Claro, no tenemos el arma atómica, mejor dicho, sí la tenemos, la tiene Francia. Pero no estamos dispuestos a utilizar la fuerza como Rusia está dispuesta a hacerlo. Su ejército le cuesta 4 veces menos que a nosotros, los nuestros. Digo, los nuestros, porque nuestro problema es la enorme fragmentación. Los Estados Unidos tienen un solo tipo de carro de combate y nosotros tenemos 17. Tienen 6 tipos de cazas y nosotros tenemos 20. Tienen 4 tipos de unidades navales y nosotros tenemos 29. Esa fragmentación es extraordinariamente costosa y hace muy difícil la interoperabilidad de nuestros ejércitos. Es claro que si tuviéramos uno solo que uniera los efectivos de todos, seríamos más baratos y más eficientes. Pero el ejército está muy anclado en la identidad nacional y nadie va a renunciar a tener el suyo. Por lo tanto, ni lo pretendemos. Por lo tanto, lo que hemos de hacer es trabajar para hacer más compatibles nuestras Fuerzas Armadas, reduciendo esta inmensa fragmentación para que nuestro gasto, fíjense, esa fragmentación para que nuestro gasto sea más eficiente, porque los Estados Unidos gastan 684.000 millones de dólares, nosotros 215, China y Asia. Nosotros estamos casi como China, pero Rusia es 4 veces menos que nosotros. El problema es la fragmentación. Y en Bruselas intentamos trabajar para combatir esta fragmentación de una forma organizada. Y por eso hemos inventado esta brújula estratégica que pretende 4 cosas. Pretende aumentar nuestra capacidad para actuar. Los americanos han securizado el aeropuerto de Kabul en 48 horas. Nosotros no seríamos capaces de hacerlo. Los ejércitos europeos no serían capaces de hacer algo parecido a lo que han hecho los Estados Unidos en Kabul o lo que mañana podemos imaginar que pase en otra parte del mundo. Tenemos que aumentar nuestra capacidad para actuar juntos. Y por eso hemos propuesto la creación de una fuerza de intervención rápida, dotada de 5.000 efectivos, que sea desplegable en cualquier clase de escenario. Pero eso no quiere decir una fuerza preposicionada en un cuartel en Bruselas dispuesta a actuar, porque no sabemos a qué tenemos que hacer frente y no podemos tener fuerzas capaces de hacer frente a cualquier situación. Es la misión lo que determina la fuerza y no al revés. Hasta ahora los battle groups europeos, saben ustedes que existen batallones preparados para intervenir si fuera necesario en rotación, cada 2 Estados miembros de guardia, por así decirlo, pero estos battle groups nunca han sido utilizados. En teoría están de guardia, pero nunca los hemos usado. Debe querer decir que no estamos bien preparados para hacerlo. La idea es aumentar esa preparación con elementos modulares que combinen las capacidades polivalentes, tierra, mar y aire, capaces de hacer frente a cualquiera de los problemas que nos pueden ver encima. Hemos de reforzar nuestra capacidad, nuestra resiliencia, nuestra integración militar, la capacidad de coordinar nuestros ejércitos, la armonización de nuestros armamentos. Hemos de invertir en nuevas capacidades tecnológicas. De nuestro gasto militar, creo que es solo nuestro europeo, quiero decir, la proporción de gasto militar europeo en innovación es 5 veces más pequeño que el de Estados Unidos. Por peseta o por euro, perdón por hablar de la peseta pobre, está difunta de hace mucho tiempo, por unidad monetaria gastada, Estados Unidos gasta 5 veces más en innovación que nosotros. Somos ejércitos todavía muy anclados con una inercia de las estructuras estáticas de hace tiempo. Hemos de innovar mucho más
y para eso hemos creado la PESCO, que es una política que pretende fomentar la innovación a escala europea. Y finalmente hemos de aumentar nuestros partenariados. Con la OTAN primero, sin duda alguna, pero no solo con la OTAN. Tenemos que hacer partenariados con las fuerzas de los países africanos. Difícil, pero necesario. Hemos de estar a su lado y con ellos, ofreciéndoles la ayuda necesaria para estar a nuestro nivel. Y también con los países del este. Estamos a punto de lanzar una misión de entrenamiento militar a Ucrania, que tendría un valor más simbólico que real, pero que en estos momentos sería, creo, muy apreciada. Eso está siendo discutido por los Estados miembros y de momento no parece que haya demasiada dificultad. Tan poca dificultad hay que me sorprende. Quiero decir que no sé si la dificultad se esconde o no existe, pero me sorprende que la idea de una fuerza de acción rápida sea tan fácilmente, aparentemente aceptada por Estados miembros que tienen siempre la sospecha que si aumentamos la capacidad de defensa europea, debilitamos a la OTAN. Y buena parte de mi energía intelectual se consume en intentarles convencer que no es o Europa o la OTAN, que una Europa más fuerte haría más fuerte a la OTAN y que haríamos un favor a la OTAN y a los Estados Unidos si los europeos tuviéramos más y mejores capacidades militares y fuéramos capaces de utilizarlas conjuntamente en escenarios donde la OTAN no va a intervenir. O aunque fuera a intervenir, tener una dimensión europea sería positivo. Pero no es una tarea fácil, porque, insisto, muchos países del este, frente a la amenaza rusa, consideran que el desarrollo de una dimensión europea iría en detrimento del compromiso de Estados Unidos con la defensa europea. Y ahí está la política, y ahí está la discusión, y lo que está ocurriendo hoy en Rusia puede a la vez reforzar a la OTAN, que sin duda lo está haciendo, y también reforzar la sensación de que Europa es no lo suficientemente fuerte para hacer frente a lo que son hoy ya las crisis más peligrosas desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y quiero finalmente acabar explicándoles un poco lo que hacemos, porque quizá algunos de ustedes van a participar en ello. Y les invito desde ahora a que lo hagan. Tenemos capacidades en el centro, en Bruselas, y tenemos capacidades en el territorio. En Bruselas tenemos un military staff, lo que podríamos llamar un embrión de Estado Mayor o de Dirección de Operaciones, un staff militar que está dirigido por un vicealmirante francés y donde hay 249 oficiales uniformados de todos los ejércitos europeos. Cuando lo digo, la gente se sorprende, porque no me imaginan trabajando conmigo a 200 y pico, 250, la plantilla son 280 oficiales de todos los ejércitos europeos, con los que me cruzo de uniforme por los pasillos de mis oficinas. Y tenemos un comité militar, que es el instrumento de asesoramiento militar que tiene el alto representante, dirigido por un general italiano. Estos son los dos organismos que tenemos en el centro, además de una agencia europea de la defensa que trata de armonizar los armamentos y un fondo europeo de la defensa que financia la industria. Y en el territorio tenemos 7 misiones militares y 11 misiones civiles, que agrupan 5.000 efectivos, que están distribuidos prácticamente en África y en los Balcanes. Pero piénsenlo, tenemos 5.000 soldados, por así decirlo, 5.000 efectivos distribuidos en estas 18 misiones, algunas navales, como Atalanta, contra la piratería en las costas de Somalia, o Irini, en el Mediterráneo. Las tenemos en los países más conflictivos de África, en Somalia, las tenemos en Mozambique, las tenemos en el Sahel,
estamos cerrándolas en República Centroafricana, las tenemos en Irak, las tenemos en los Balcanes, las tenemos en Ucrania, partes son civiles, partes son militares, pero es un esfuerzo considerable lo que hace Europa. Y debo decirles que España es uno de los grandes contribuidores, y quiero agradecérselo al gobierno español, uno de los grandes contribuidores en personal y en material a estas misiones. La última de ellas, las que hemos lanzado en Mali, donde eso está sacado de la página web del Ministerio del Ejército, del Ministerio de Defensa. Ustedes mismos lo explican muy bien qué estamos haciendo en Mali, entrenando las tropas de Mali, algo que va a ser más difícil a partir de ahora y que seguramente no hemos hecho lo bastante bien en el pasado. En fin, espero que con ello les haya dado una visión suficientemente amplia, no detallada, todo lo que debería sobre lo que es esta apasionante experiencia de construir la Europa de la defensa. Como saben, las tecnologías militares sirven para ganar las guerras, pero no sirven para ganar la paz. Y en algunas partes del mundo no ganaremos las guerras si al mismo tiempo no ganamos la paz. En Mali no ganaremos, en el Sahel no ganaremos la guerra mientras no ganemos la paz, es decir, mientras no construyamos instituciones políticas capaces de ofrecer a la población bienes y servicios públicos que les impidan echarse al monte. Para hacerlo necesitamos unos ejércitos más polivalentes que en el pasado, con una formación que asocie la capacidad de combate con una capacidad técnica y política, porque cuando intervenimos en el complejo mundo de hoy, nuestros ejércitos, nuestros oficiales tienen que tener una capacidad intelectual que les permita aprender el complejo ambiente en el que van a desarrollar sus funciones, como ustedes, los oficiales de artillería, han tenido históricamente. En ustedes ha prevalecido desde el origen una extraordinaria capacidad profesional, intelectual, que hoy es más necesaria que nunca. Necesitamos ejércitos, aunque solo sea para disuadir a potenciales enemigos, pero su utilización se va a hacer cada vez más en un complejo híbrido, asimétrico, cibernético, irregular, donde la confrontación clásica dejará el paso a situaciones mucho más difíciles de administrar. Seguro que su formación, anclada en la historia de una larga tradición de formación intelectual y científica, contribuirá a ello. Muchas gracias por su atención y prepárense a ejercer la función para la que están entrenándose en ambientes cada vez más demanding, pero cada vez más necesarios para garantizar la supervivencia de lo que hoy somos nosotros, la mejor combinación de libertad política, prosperidad económica y cohesión social que existe en el mundo. Pero somos muy pocos. Somos solo el 5% de la población mundial. 5% de la población mundial. Y bajando. Para supervivir tendremos que desarrollar nuestras fuerzas, las soft y las hard. Y ustedes, nuestros ejércitos, son una parte fundamental de esta respuesta. Muchas gracias. Ministro, muchísimas gracias por esta excelente presentación. Tantas cosas que decir en tan poco tiempo. Antes de dar paso al coloquio y mientras me van pidiendo la palabra, pues solamente por hacer un rapidísimo repaso de estos dos primeros puntos, el panorama geopolítico global, donde nos debe llamar a todos la atención que hayamos centrado el foco fundamentalmente en Asia, que es hacia donde se desplaza desde hace años ese foco, y que nos hayamos planteado que el conflicto actual de Rusia, que tanta atención nos está demandando a todos, no deja de ser un distractor en esa competición entre dos bloques. Estados Unidos no desea ese nuevo frente porque se quiere centrar en Asia, y esto le ha surgido un poco por la espalda.
no deja de ser una preocupación, pero realmente China es la que está ahora mismo ganando terreno a marchas forzadas y, como nos ha dicho, y creo que es muy relevante, China es un rival, pero es un competidor y sobre todo debe ser un socio. Tan peligrosa es la sobredependencia como peligrosa sería la total independencia. En la parte de... Bueno, ha mencionado también a Latinoamérica, lógicamente, un espacio muy demandado, quiero decir, muy relevante para nosotros los españoles, pero para toda Europa también. Me llama la atención lo que hemos hablado de África, en esta capacidad de la Unión Europea de tender puentes para resolver los conflictos que les pueden afectar. África está claramente en nuestra frontera sur y seguro que en el debate se suscita alguna pregunta y si no, la haré yo. Y en la parte de la política de seguridad y defensa es muy relevante que nosotros entendamos lo que es y no es esa política común. No es una alianza militar ni es un instrumento de defensa colectiva, eso es otra cosa, tenemos otra herramienta para eso, y sí es un instrumento de política exterior. Es interesante el concepto de intervenir en las guerras de los demás, que en definitiva consiste en proyectar nuestra capacidad para garantizar la estabilidad y la seguridad lejos de nuestras fronteras para evitar conflictos en el interior o que afecten. Y, lógicamente, porque es lo que da nombre a esta conferencia, la brújula estratégica como un incremento de la capacidad para actuar. Yo decía en mi presentación que no lo he mencionado, de hecho, lo que más nos llama la atención es en la creación de la fuerza de reacción rápida, que lógicamente es nuestro business, es lógicamente con lo que nos quedamos, pero va mucho más allá, porque es un reto la capacidad de aunar las voluntades de todos los países para que realmente tengamos una comprensión común del escenario estratégico, una voluntad común de actuar sobre él con unos mismos objetivos y de luego poder reaccionar conjuntamente también ante cualquier reto. Y ahora mismo, pues, con su permiso. Muchas gracias. Fíjense, he hablado mucho más de China que de Rusia, ¿verdad? Seguramente no lo esperaban porque no está en las primeras páginas de los periódicos. Pero me gustaría insistir en ese hecho fundamental y de cómo lo ven los chinos o cómo lo vemos nosotros. Podría ser quizá bueno proyectar un vídeo corto que tenía preparado, si es posible, porque creo que me he quedado con algo que al final las imágenes valen más que 1000 palabras. Antes de, si les parece, entrar en el coloquio, como son 3 o 4 minutos, Joan, ¿es posible? Se exhibieron armas de vanguardia en el mayor desfile militar de la historia de China. Hoy la China socialista se encuentra en el este del mundo. Ningún poder puede sacudir el estado de nuestro gran país. Y ningún poder puede detener el avance del pueblo chino y la nación china. Look, we have to admit a hard truth. We must admit our truth that should guide us in the years and decades to come. That if we want to have a free 21st century and not the Chinese century of which Xi Jinping dreams, the old paradigm of blind engagement with China simply won't get it done. We must not continue it, and we must not return to it. Right now you could say there are two trends in China. There is one group of people who think fundamentally the United States has had it, and it's declining. And that as a declining country, they will try to keep China from achieving its proper eminence, and that therefore sooner or later there will be a war with the United States, and that they have to prepare themselves for it. And then there is what I believe to be the Xi view. He, I think, is ready to consider a process of what I have called co-evolution. Pass me the flag. It's more than dedication to China. The good guys are the Chinese military. The bad guy... Welcome to Africa, son. ...is a violence-loving colonialist American. People like you will always be inferior to people like me.
That's history. Creo que esta película, que es la película más taquillera de China, es muy clara, ¿no? O sea, el malo es el colonista occidental y el bueno es el chino que le dice eso de que tú me ganas siempre pertenece a la historia. Y las palabras del presidente chino diciendo nadie puede oponerse a nuestro poder, es que son unas afirmaciones nada pacíficas. Y han visto ustedes lo bien que desfilan los chinos, ¿no? Fíjense, parecen robots, ¿no? Es impresionante la marcialidad. Y luego fíjense lo que dice Pompeo, el ex secretario de Estado americano. Se ha acabado esto de cooperar con China. Se ha acabado. Bueno, la administración Biden es distinta, pero en eso no es tan distinta. Yo creo que estamos cerrando un ciclo de 40 años que empezó a finales de los 70, cuando China se abrió al mundo y en el mundo occidental se impuso el liberalismo de Thatcher y Reagan. 40 años después estamos cerrando este ciclo. Este ciclo ha sido la complementariedad entre China y Estados Unidos. No había contraposición, había complementariedad entre China y el mundo occidental. Y esos 40 años han sido la confrontación Estados Unidos-Rusia, Unión Soviética, que desapareció y ahora vuelve, la invasión rusa de Afganistán, el conflicto con Irán, del que no les he dicho nada, pero es otro gran problema, estamos negociando ahora el pacto con Irán, y el resurgir del terrorismo islámico. Esos 40 años se han cerrado. Se acabó la cooperación y la complementariedad entre China y el mundo occidental. Estamos entrando en otra fase de la historia. ¿Preguntas? Buenas tardes, señor Borrell. Se presenta el cadete cadete Pablo Arizabeja, de quinto curso. Quería preguntarle cuáles son las principales ventajas que nos podría ofrecer tanto a nosotros como a los países del este la creación de un ejército europeo con respecto a la alianza actual de la OTAN. Muchas gracias. La alternativa no está en la agenda. Es decir, la creación de un ejército europeo es inútil que intente explicar las ventajas de los inconvenientes porque esta no es una hipótesis de trabajo. En alguna ocasión el presidente Macron, en algún momento de efervescencia europeísta, habló del ejército europeo, pero no está en la agenda crear un ejército europeo. Como mucho es hacer compatibles nuestros distintos ejércitos y disponer de fuerzas de acción rápida construidas con módulos aportados por los ejércitos europeos. En ningún momento se plantea sustituir a la OTAN por una alianza militar europea. Siguiente pregunta. Se presenta el alférez de quinto curso, Juan Carlos Tapia Mejía. Señor Borrell, mi pregunta está relacionada con el proyecto de Constitución Europea. ¿Cree usted que el hecho de tener una Constitución común potenciaría el sentimiento de unidad a nivel ciudadano y además facilitaría la creación de un ejército europeo? Las constituciones las tienen los estados, las unidades políticas soberanas e independientes. Europa no lo es. Europa es una asociación de estados. En un momento determinado de la historia, allá por los años 2000, a principios de este siglo, se intentó construir lo que llamamos una constitución para Europa, un documento fundacional. Y yo era parte de los redactores. Y también, llevados por un fervor europeísta, pensamos que el hecho de escribir un texto al que llamáramos Constitución
levantaría la ambición política de los ciudadanos europeos para unirse más. Y no fue así. Ustedes son demasiado jóvenes para haberlo vivido, pero ese proyecto de mal llamada Constitución Europea fue rechazada en referéndum por los británicos y por los holandeses, y allí se acabó la historia. España, que fue el primer país en votar, la aprobó entusiásticamente, porque nosotros éramos y todavía somos muy europeístas. Pero Francia la rechazó Holanda, y seguramente lo hubieran rechazado mucho más si no hubiéramos parado el proceso. Por lo tanto, yo creo que no podemos imaginar que la construcción política se haga redactando un texto fundacional, como hicieron los norteamericanos en Filadelfia, sino andando paso a paso hacia una unión de hecho, que es lo que los padres fundadores dijeron que había que hacer. Y es posible que ese paso a paso algún día conduzca a una mayor integración de las Fuerzas Armadas de los Estados miembros para crear un Estado supranacional, perdón, un ejército supranacional. Pero eso está muy lejos. Miren lo que nos ha pasado con el euro. Ahora tenemos una moneda que no solo es común, sino que es única. Única en el sentido que en España no tenemos otra, ni en Francia. Tenemos el euro y basta. Pero durante muchos años, y ustedes de nuevo son demasiado jóvenes para haberlo vivido, pero conviene que lo sepan, tuvimos una moneda que era común, pero no era única. Porque en España teníamos la peseta y los franceses el franco, y además teníamos entre todos otra, el ecu, que era una moneda común, pero que no era única. Ahora estamos en esa fase. Seguimos teniendo nuestros ejércitos, pero estamos intentando construir una capacidad militar que puede ser común, pero de ninguna manera única. ¿Vamos a llegar a un punto en el que suprimamos lo de cada uno lo suyo para tener solo uno de todos en materia militar? Francamente, no se ambiciona hoy por hoy. Bastante trabajo tenemos con hacer interoperables nuestros ejércitos y con tener capacidades militares que se puedan movilizar bajo la bandera europea. Siguiente pregunta. Buenas tardes, se presenta el caballero alférez cadete Antonio Rodríguez García, de quinto curso. Relacionado con los retos geoestratégicos de Europa y en relación con la tensión entre Ucrania y Rusia, ¿ve necesario una cooperación en inteligencia para llegar a una interoperabilidad avanzada y un sistema de alerta temprano en defensa común? Muchas gracias. Sí. Yo creo que se refiere a si podemos compartir inteligencia y tener un sistema de alerta temprana en seguridad común para poder hacer frente a, en el caso del reto de Ucrania y Rusia y a otros, me imagino. Sí, compartimos. Está aquí mi nieto, que probablemente está ya un poco aburrido de estar aquí escuchando. Joan, si quieres salir, puedes salir, ¿eh? ¿No? Vamos a ver, ¿tenemos una capacidad de inteligencia propia? Sí, en Bruselas tenemos un servicio de inteligencia dirigido por un oficial portugués, pero nuestras fuentes de inteligencia son las inteligencias de los Estados miembros. No tenemos un despliegue de inteligencia propio por el mundo, captamos la información que nos suministran las inteligencias de los Estados miembros. La presidenta de la Comisión lanzó la idea de crear un Awareness Center, un centro de awareness, ¿no? Es una traducción difícil, de vigilancia, control, anticipación, etc. Tenemos la inteligencia que nos suministran los Estados miembros, lo cual quiere decir que tenemos la que nos quieren suministrar. Y yo tengo una duda de que nos la suministren toda. Seguramente no lo hacen. No todos nos cuentan todo lo que saben. ¿Podríamos avanzar más en esa dirección? Sí, seguramente podemos y debemos avanzar más en la capacidad de anticipación.
que no es suficiente a escala europea y seguramente tampoco lo es a nivel nacional. Porque uno de los grandes problemas del desarrollo tecnológico es que nuestra capacidad de anticipación va por detrás de los hechos. Frente a la situación en Ucrania, a nivel europeo compartimos la inteligencia y la información que nos suministran los Estados miembros y la que nos suministra el centro de satélites que está en Torrejón de Ardoz. En Torrejón de Ardoz tenemos un centro de satélites de la Unión Europea que a mí me suministran todos los días las fotografías satelitares del despliegue militar ruso en Ucrania. Pero, como dijo la presidenta von der Leyen, una Europa más autónoma debiera empezar por construir una mayor capacidad de información y anticipación. Una más. Buenas tardes, señor Borrell. Se presenta el sargento alumno Miguel Corral Pecino. Se ha hablado de los conflictos que surgen en la actualidad, además de los que ya se llevan a cabo en el Mediterráneo de los últimos años. También surge problemas como crisis migratoria que lleva lidiando Europa desde 2015, además de los ya mencionados como los medioambientales y los tecnológicos. ¿Qué herramientas dispone Europa en una interacción de todos sus miembros comunes para lidiar con todos estos problemas en busca de una Europa más autónoma? Otra conferencia. Sí. No creo que estén ustedes en disposición de ánimo de escuchar y yo tampoco de dar. Pero su pregunta se dirige al meollo de la cuestión, ¿no? ¿Qué capacidad tenemos para hacer frente a esas amenazas híbridas que llamamos, ¿no? Lo de híbrido quiere decir que no es convencional. Y fíjese, ¿la inmigración es una amenaza? ¿Es una amenaza la inmigración? Pues puede ser utilizada como una arma. Miren lo que ha pasado en Bielorrusia hace poco. De repente, el señor Lukashenko, para tocarnos las narices, para incordiarnos y devolvernos las sanciones, se ha dedicado a vender por los países de Oriente Medio y de África la idea que desde Bielorrusia los inmigrantes podrían pasar libremente a Europa, a Polonia o los países bálticos. Y varios miles de personas se han dejado engañar por esta historia y se han subido en un avión en Bagdad y se han ido, o en el Cairo, y se han ido a Bielorrusia, donde los bielorrusos los han llevado a la frontera y los han empujado para que intenten pasar a Polonia o a Lituania. ¿Y qué hace uno frente a eso? Pues una complicada respuesta, porque cerrar la frontera por las bravas pones en peligro la vida de mucha gente. Dejarles entrar, apelando a los derechos humanos, lo que haces es un efecto llamada, más dejas entrar, más van a venir. La primera cosa es cerrar la entrada, convenciendo a los países de origen que no dejen volar a nadie hacia Ucrania. Y la segunda es hacer presión sobre Bielorrusia para que saque esa gente de allí y los ponga en centros de atención de las ONGs internacionales y luego los devolvamos otra vez a los países de origen. Eso es una tarea diplomática y logística de mucho cuidado. Convencer al señor de Irak o de Emiratos Árabes que no deje salir aviones cargados de gente que quieren ir a pasar teóricamente vacaciones en Minsk, que no es un sitio donde uno a priori quiera pasar las vacaciones. Pero hay gente que si les dice, oye, mira, vas a ir a Bielorrusia y de allí te llevarán a la frontera y podrás entrar. Hay tanta gente desesperada en el mundo que quiere venir a Europa que se apuntan a un bombardeo, se apuntan a cualquier cosa. Y eso ha generado mucha desgracia humana, se ha weaponized, como decimos, ¿no? Se ha convertido en un arma a la inmigración. Lo que hizo Marruecos en un momento determinado, abrir la valla de Melilla y barra libre. Eso puede hacerse a gran escala en cualquier momento, lo puede hacer Turquía en cualquier momento, o Libia. Por lo tanto, sí, desgraciadamente la inmigración es una amenaza. ¿Cómo se le hace frente? De una manera compleja. Desde luego no vamos a hacer frente a los problemas migratorios desplegando capacidades militares.
que es asociar la capacidad de defensa de la frontera, cada Estado tiene que defender su territorio, con la tarea diplomática de evitar los flujos, y lo que es más difícil, que es la tarea para conseguir que esa gente encuentre una posibilidad de vivir en su tierra. Eso es lo más difícil. Pero piensen que nosotros los europeos en el siglo pasado emigramos masivamente desde España, desde Irlanda, desde todas partes, simplemente porque nos pasaba lo mismo que les pasa a los saharianos ahora, que nos moríamos de hambre en casa, dicho pronto y llano, que nos moríamos de hambre en casa. Los irlandeses emigran masivamente a Estados Unidos porque hay una hambruna, y nosotros, los españoles, emigramos a América Latina por lo mismo. Lo que nos pasó a nosotros nos está pasando a ellos, con una gran diferencia. Nosotros emigramos a un espacio vacío. Emigramos a Estados Unidos y América del Sur, que eran espacios vacíos dispuestos a acogernos, con condiciones, pero dispuestos a acogernos. Y ellos quieren emigrar a un espacio lleno, con una sociedad que es muy resistente a la emigración. En algunos países más que en otros. En algunos países no quieren ni oír hablar de acoger a un emigrante. En Hungría, por ejemplo. Y en otros, como en España, los acogemos, entre otras cosas, porque los necesitamos. Y en toda Europa los necesitamos, porque envejecemos. Y si no inyectamos sangre joven, como sociedad tenemos muy poco futuro. Sí, algunos países dicen que es mejor impulsar las políticas demográficas, pero esto de reproducirse lleva unos trámites. Es decir, que no da uno un botón y lleva unos trámites y lleva un tiempo, y sí, se puede hacer, pero no es fácil. Y es un estado de ánimo de las sociedades. O sea, yo tengo 4 nietos, estoy encantado de tenerlos, pero en España la población disminuye. Disminuimos, no nos reproducimos. Y cuando una sociedad no se reproduce es que no tiene muy claro cuál es su futuro. Si no fuera por los emigrantes, en España y en Alemania sería imposible mantener los servicios básicos. Pero hay países que dicen, no, pues yo ya me organizo y no quiero un solo inmigrante aquí. Y si son musulmanes, menos. Y eso nos hace difícil la respuesta, porque no estamos de acuerdo entre nosotros sobre cómo hacerla. Pero mire, hablando de inmigración, porque no he hablado de inmigración, pero es un tema vital para los europeos, no levantaremos muros lo suficientemente altos para parar la presión de la gente desesperada que quiere venir a Europa. Hay que fomentar su desarrollo in situ. Y hay que hacer que la emigración sea un fenómeno regular, que se pueda emigrar sin jugarse la vida y sin los espectáculos de las pateras y los naufragios en el Mediterráneo, o los que nos vemos cruzando el Sahara. Ese es un problema de sociedad, no se puede resolver con fuerzas de policía o militares solo. Son necesarias, Nosotros tenemos la misión Irini, tuvimos antes otras misiones patrullando el Mediterráneo. Pero ¿por qué Italia acabó con la misión naval que patrullaba el Mediterráneo y recogía emigrantes? ¿Por qué? ¿Por qué la cerraron? Primero, ¿por qué la empezaron? La empezó un ministro con una alta sensibilidad social, un primer ministro con alta sensibilidad social, porque hubo naufragios donde centenares de personas murieron ahogados. Y ante esos naufragios dijo, yo movilizo a la Marina italiana para patrullar y evitar que eso ocurra. Y poco tiempo después la suspendió y retiró los barcos de guerra, porque se llegó a la convicción de que esos barcos de guerra tenían un efecto llamada. Cuanto más garantía había de que el que intentara cruzar sería salvado, más intentaban cruzar. Y se retiró esa fuerza naval porque se quiso evitar ese efecto llamada. Y no sé si hicimos bien o mal, pero hoy no hay en Europa la menor voluntad
de interponer nuestras marinas de guerra como un instrumento de disuasión. Y cuando yo despliego la misión Irini para controlar el tráfico de armas hacia Libia, la condición que me ponen todos los Estados miembros es que esos barcos van a controlar el tráfico de armas, pero de ninguna manera van a interferir en los flujos migratorios. Como le digo, sería otra conferencia, no se la quiero dar. Aunque hay alguna pregunta más y se nos ha pasado el rato en un suspiro, señor Borrell, lamentablemente hemos llegado al fin del tiempo disponible y ruego a nuestro jefe de Estado Mayor del Ejército que cierre esta actividad. Bueno, solo 2 palabras, no voy a dar una tercera conferencia, para agradecer a don Josep Borrell, alto representante de la Unión para los Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que el nombre ya dice mucho, en nombre de la ministra de Defensa, que me lo ha solicitado personalmente, que transmita ese agradecimiento por haber venido a la Academia de Artillería a pronunciar esta magnífica conferencia. Agradecimiento también a quien lo ha propiciado, agradecimiento a la AI University y al Ayuntamiento de Segovia por haber organizado este ciclo de asuntos europeos. Felicitación a don Josep Borrell por esta magnífica conferencia, pero felicitación a todos nosotros por haberla escuchado. Porque va a ser una pieza clave de nuestra formación. Yo creo que ya lo ha dicho el señor Josep Borrell, con lo cual yo también voy a resumir un poco. Primero, porque el objetivo de este ciclo de conferencias pues es, de alguna manera, matizar esa formación científica con un toque humanístico, de tal manera que nuestra formación sea científica, porque tiene que ser, pero también con su carácter humanista. Pero también para dar a conocer a todos los alumnos en la sociedad en la que vivimos. Como muy bien decía el alto representante, y cogió la idea, pues estamos orgullosos de nuestro pasado. Esta academia está llena de historia, pero esa historia no sirve para mirar hacia atrás, sino mirar hacia adelante. La tradición tiene una parte formal, de la que estamos orgullosos, pero una tradición de espíritu, que nos obliga a seguir siendo la vanguardia de la ciencia, de la técnica, del espíritu, a cumplir mejor nuestras misiones, a vivir en la sociedad que nos ha tocado vivir. Que 2 de esas dimensiones importantes, y por eso ya desde hace muchos años, o de hace ya más de 10 años, queremos 2 identidades, 2 dimensiones de nuestra sociedad. La dimensión europeísta, la dimensión europea, en este ciclo de estudios europeos, y también esos valores democráticos, como el otro ciclo que tenemos de los valores democráticos en nuestra sociedad, esa que organizamos, pues en este caso, con la Universidad de Valladolid, el Campus María Zambrana y la Fundación Balsaín. Me ha recordado mucho su conferencia, empezando por el Plan Pleblen de la Comunión Europea, así como ese esfuerzo que en un principio fue federativo, se quiso, pues como empiezan todas las federaciones, que lo que ponen en común siempre es la política exterior y la política de defensa. Al final, el proyecto europeo derivó aspectos más económicos sobre los que se ha fundamentado, pero ahora vuelve ya desde la Declaración de San Malo, pues renacer, pues esa defensa, como dice siempre, esa política exterior que puede considerar una política de defensa, que pudiera derivar en el futuro a una defensa común, pero de que de alguna manera las Fuerzas Armadas, no sé si somos protagonistas, que no, pero sí que somos parte de todo ese proceso, constituyendo pues una herramienta de la política exterior y de seguridad de la Unión Europea. Y ya no lo decimos, como lo decíamos antes, dando unas lecciones y tal, de organización política administrativa internacional, porque ahora somos realmente parte, ya no solo de la operación Altea, ya desde hace ya casi 2 décadas, pero ahora, por ejemplo, en las 3 EUTM, principalmente en Malí, donde somos los principales contribuyentes, pero también en la República Centroafricana, aunque está de moda, y en Somalia. Hoy nos ha enseñado el señor Borrell no solo lo que tenemos que hacer, sino lo que es más importante. ¿Por qué lo tenemos que hacer
y para qué lo tenemos que hacer, para contribuir a nuestra propia seguridad y ser una herramienta de la política exterior de España, para defender nuestros intereses en el marco que nos es propio y consustancial, que es la Unión Europea. Esta conferencia, que ha sido muy importante, no solo porque la hemos recibido y hemos adquirido conocimiento, sino porque nos ha transmitido un espíritu que ha de permanecer siempre en esas mentes y sus corazones a lo largo de vuestra carrera militar. Ministro, alto representante, muchísimas gracias de nuevo.